¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no ha contestado tus oraciones? ¿Te desesperas por recibir respuesta y parece como que si Dios no te escuchara? El tiempo pasa y no sucede nada. En este video te hablaré sobre 3 principios fundamentales de la oración eficaz. Me da muchísimo gusto saludarles, sean todos bienvenidos a este canal. Mi nombre es Keila y te invito a que te quedes al final de este video. Para el tema del día de hoy voy a leerles algunos versículos que se encuentran ahí en Marcos capítulo 19, versículos 17 al 25, en lo cual estaremos basando los 3 principios fundamentales de la oración eficaz. Dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí se encuentra el primer principio de la oración eficaz, que es pedir. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traedlo acá. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquí se encuentra el segundo y el tercer principio de la oración eficaz, que es creer y clamar. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y aquí está la respuesta. El primer principio de la oración eficaz es pedir. Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Hay 3 aspectos básicos que debemos considerar al pedir. Uno es qué es lo que pedimos. Otra cosa es para qué lo pedimos. Y la tercera es por qué lo pedimos. Santiago capítulo 4, versículos 2 al 3 dice: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos al pedir? Si Dios te da aquello que tanto le pides, ¿le amarías más? O si no te lo da, ¿le dejarías de amar? ¿Te alejarías de él? ¿Le culparías? ¿O aún así le seguirías amando? Entonces, el primer desafío es pedir, pero es pedir correctamente, porque dice aquí el versículo que no tienen lo que piden porque no saben pedir, porque lo piden para satisfacer solamente sus malos deseos. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo piden. Y en Efesios 3:19 dice que Dios tiene poder para hacer mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar ni entender lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Estos versículos nos dicen que Dios tiene más cosas que darnos que las que nosotros le podamos pedir. Dios tiene cosas buenas que darnos. El segundo principio de la oración eficaz es creer.
Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, debemos pedir con la seguridad de que Dios nos dará lo que le pedimos. Y me encanta lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1 acerca de la fe. De hecho, es la definición de la fe. Dice que confiar en Dios es estar totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Es estar convencidos de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Qué es lo que debemos creer? Número 1, debemos creer en Dios. Y número 2, debemos creerle a Dios. Y estos dos aspectos nos lo señala en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Dios premia, Él recompensa a los que le buscan. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole por algo, debemos creer en Él. Creer que Él es real, creer que Él existe, creer que Él es fiel. Y debemos creerle a Él, es decir, creer en sus promesas, creer lo que dice en su palabra acerca de Él y lo que dice en su palabra sobre nosotros. Si Dios dice que vamos a recibir, si pedimos, hay que creerlo. No podemos agradar a Dios si no nos acercamos a Él con fe. Y cuando tengamos fe, entonces Dios nos dará lo que le pedimos. Ahí en los versos que leímos al principio, decía que Jesús le respondió al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que si tú crees, Dios va a responder esa petición. En Marcos capítulo 11, versículo 24, dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Entonces tenemos que pedir y después tenemos que creer que lo que le estamos pidiendo, Dios lo va a hacer. Dice, y será suya. El tercer principio de la oración eficaz es clamar. ¿Pero qué es el clamor? Dice el diccionario que es el conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse de algo, para pedir por algo o para aclamar a alguien. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8 dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarles de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. En toda la Biblia constantemente encontramos que los israelitas clamaban a Dios y su clamor subía hasta el trono de Dios y Dios enviaba su ayuda. Él respondía a su clamor. Aquí vemos cómo los israelitas, estando esclavizados en el pueblo de Egipto, clamaron por ayuda, pegaron un grito de auxilio y le dijeron: Señor, ayúdanos. Dice el salmista en Salmos 34:17: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Qué maravilloso es que podamos clamar a Dios y Él nos escuche y venga en nuestro auxilio y nos libre de todos esos temores, de todos esos miedos, de todos esos dolores, esas angustias, esas ansiedades. Dice en una de las cartas de Pedro: echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y tenemos una promesa muy grande y debemos creer en ella. Y esta promesa se encuentra ahí en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para obtener la respuesta a nuestras oraciones, tenemos que tener en cuenta estos tres principios de la oración eficaz. Y una vez que nosotros obtengamos la respuesta, debemos de orar dando gracias a Dios y vivir una vida de constante agradecimiento, demostrándoselo en todas las cosas que nosotros hacemos. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Así que yo les invito a orar eficazmente, pidiendo, creyendo que van a recibir la respuesta y clamando por esa respuesta. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Te invito a compartir este video si ha sido de bendición para tu vida.